Ahí está. Ok, sí, entraron todos. Bueno, entonces, ¿qué es la biomasa? ¿Qué es la biomasa? Las células que se están produciendo en un medio de cultivo. Cantidad neta de células presentes en un medio de cultivo. Perfecto. La ¿Incluirían biomasa la las vamos células? a... ¿Se incluirían las células muertas en ese caso? ¿También se incluirían? Puede ser, sí. Esta la vamos a representar con la letra X mayúscula. Y las unidades de X bueno, sí se acuerdan que los corchetes significan unidades. Las unidades de esto va a ser, por ejemplo, kilogramos de células, gramos de célula, o miligramos de célula, etcétera, etcétera. Luego, así como que te quieres ver nice y nada más lo pones así, ¿no? Gramos de X, bueno, X mayúscula. Ya te quieres ver más nice, así, gramos de células o cosas así. Pero entonces se refiere principalmente a la cantidad neta de células que hay en un bioreactor. Cantidad de células, cantidad neta de células presentes en un medio de cultivo, ¿sí? Ok. Entonces, siguiente. ¿Qué es un sustrato? ¿Qué es el sustrato? Fuente de crecimiento para ese microorganismo o organismo en general, ¿no? Ese es el más famoso, sí. Es se refiere principalmente a la fuente de carbono y energía que utilizan los microorganismos para crecer. El sustrato se representa con la letra S mayúscula. Con la letra S mayúscula. Y entonces las unidades del sustrato, son igual, por ejemplo, kilogramos de, ¿qué les gusta? De glucosa. O puede ser que esté utilizando solamente gramos de, no sé, sacarosa. O miligramos de glicina. Está utilizando otro sustrato un poquito más nice o más caro. Entonces tienes que especificar siempre de qué estás hablando. Para poderlo diferenciar de las otras unidades. Pero aquí también me hace falta otra definición de sustrato. También se entiende por sustrato al soporte físico donde están contenidos, al soporte físico donde están contenidos los microorganismos o células, o bien o enzimas. También se refiere a esa parte. Estoy tratando de fijar la pantalla y se ve la pantalla negra nada más. Creo que ya está. Ok. Entonces, un
un sustrato también se puede referir al soporte físico donde están contenidos o fijados los microorganismos. Por ejemplo, hay cajas de medio de cultivo donde las células crecen nada más en la pura base de la caja. Entonces, este tipo de cultivos es muy famoso, se llama en monocapa. Y entonces tus células nada más están creciendo en una sola superficie. Entonces tu sustrato también puedes hablar de tanto del medio de cultivo que le están dando de comer, como del lugar físico donde están creciendo. Otro ejemplo de sustrato un poquito ya más elaborado es, por ejemplo, cuando tienes enzimas inmovilizadas o células inmovilizadas. El más común es agar, que diga. Lo que hacen es que tienes tu medio de cultivo, lo combinas con agar, que tenga un punto de fusión bajo, porque si no matas a las células, y entonces dejas caer las gotitas a otro medio de cultivo que esté más frío. Entonces hagan de cuenta que tienes un recipiente aquí, y entonces vas a dejar caer las gotitas a un medio de cultivo que esté frío completamente. Bueno, no frío, unos 10 grados, suficiente como para que el agar al caer solidifique. Y entonces las células van a quedar atrapadas en este espacio, y ya al final ya vas a tener tus células inmovilizadas. Entonces aquí está tu medio de cultivo y ahí van a estar las gotitas de agar que contienen a las células inmovilizadas. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, cuando se quiere hacer jarabe invertido. Las células están inmovilizadas, entonces como las células tienen la capacidad enzimática para degradar la sacarosa, haces pasar la sacarosa en flujo continuo, y entonces conforme va pasando, la sacarosa se transforma en glucosa más fructosa, y así haces la inversión del jarabe. Se utiliza mucho para eso. Ya utilizan más las enzimas que las células vivas, pero digamos que esa es una aplicación todavía existente, porque es más barata que la pura enzima aislada. Esa es la otra definición de lo que es el sustrato. Ok. También, ¿No? también está el calcio, ¿no? Las estas de alginato de calcio, creo. Ah, sí, para fijar puedes utilizar un chorro de cosas. Alginatos, agar, Hellrite, ¿cómo se llama este otro? Se me fue el otro que se utiliza, que es con nitrocelulosa, pero no, olvídenlo. Almidón también se puede utilizar. ¿Qué más? Pectinas, grenetinas, todo eso. Bueno, ya tienen una idea para inmovilizar. Bueno, ¿qué fue qué? Producto. El producto lo vamos a representar con la letra P mayúscula. ¿Y qué va haciendo? ¿Qué es el producto? Es el metabolito que se obtiene de una reacción bioquímica. La compro. ¿Eh? Sí, si hablamos de enzimas, sí es de la reacción bioquímica. Si hablamos de microorganismos, los microorganismos normalmente no producen un solo producto, producen muchos. Pero, el que nos interesa más, por lo menos, es el que vamos a llamar producto. Los demás vamos a decir que son subproductos. Entonces sí vamos a hacer una clasificación entre lo que son productos y subproducto. Otra cosa, soy disléxico, entonces si ven que me como letras, ahí me avisan, porque yo no me voy a dar cuenta. Mi dislexia luego no me permite, hasta que lo estoy leyendo, digo, ¿qué? Sí, me voy a poner mi letrero en protesta que diga, los disléxicos también somos persianas. Y bueno, entonces, ¿cuáles son las unidades del producto? Las unidades del producto también entonces son, por ejemplo, kilogramos de etanol, si lo que quieres es obtener alcohol. Pero no veo para qué necesitaría alcohol, si el alcohol ni se vende, ni se consume, ni nada, pero bueno. No sé, kilogramos o gramos de ácido cítrico. Ácido cítrico.
o miligramos de proteína, de una proteína X que esté investigando o produciendo, es factor de crecimiento o en hormona X, serían miligramos. Es el producto. Y bueno, entonces, siguientes definiciones. Lo que se conocen como densidad celular. La densidad celular o concentración de células, se representa con la letra X minúscula. Vamos a hacerla más bonita. Con la letra X minúscula. Y esta X minúscula es igual a la X mayúscula que teníamos hace rato entre el volumen del bioreactor. Entonces, ya esto en unidades, podría quedar, por ejemplo, en kilogramos de célula, sobre metro cúbico, o si estamos hablando de gramos, sería, por ejemplo, gramos de, ¿qué les gusta? Escherichia coli sobre litro. O si están trabajando con otro tipo de células, ya sería el nombre en la masa entre el volumen. O si están hablando de monocapa, entonces, por ejemplo, estaríamos hablando del número de células. Por ejemplo, así, sería células, así, células sobre milímetro cuadrado o cosas así. Pero normalmente es más sobre volumen. Esto ya es más para monocapas. Para monocapa. La concentración de sustrato tiene exactamente su análogo a la densidad celular, entonces es una S minúscula, y esta S minúscula se va a calcular exactamente igual que esta otra, la S mayúscula sobre el volumen del reactor. Entonces, ya en unidades, esta cosa queda como kilogramos de glucosa. Kilogramos de glucosa por metro cúbico, o quedaría, no sé, gramos de glicina, glicerol, gramos de glicerol sobre litro, o miligramo de, ¿qué les gusta otro sustrato que esté comiendo el bicho? De alanina. Sobre mililitro, ¿por qué no? Miligramo de alanina sobre mililitro, cosas así, lo que estoy utilizando como fuente de carbono, pero ya hablando de concentración. Y entonces es de esperarse que el producto también tiene su definición, lo que es la concentración de producto. Y también se representa con una letra minúscula. Y entonces la concentración de producto es igual a la cantidad neta de producto sobre el volumen. Esto hace que sus unidades sean exactamente iguales. Kilogramos de etanol. Kilogramos de etanol sobre metro cúbico. O gramos de ácido acético. Gramos de ácido acético, si lo que están obteniendo es un tipo de vinagre, sobre litro, o miligramo de proteína sobre centímetro cúbico, o mililitro, como lo quieran ver.
Pero entonces, así a grandes rasgos, tenemos lo que son densidades y concentraciones que van a ir con minúsculas y tenemos las cantidades absolutas que van con mayúsculas. Eso sí es importante porque vamos a estar diferenciándolos a todo lo largo del curso. Por ejemplo, si yo te digo, nada más así para poner ejemplos para diferenciar, si yo te digo, ¿sabes qué? Necesitamos cubrir una demanda de 3 toneladas de levadura de cerveza al mes. Entonces, esas 3 toneladas es biomasa. Pero ¿es densidad de biomasa o es biomasa absoluta? Está fácil. A ver, ¿qué es? ¿Qué es? Biomasa absoluta, ¿no? 3 toneladas. Biomasa absoluta. Ay, gato, Sí. quítate, me estorbas. Vaya. Pues sí, es biomasa absoluta, completamente. Entonces, si yo ya les digo, ¿saben qué? El bioreactor produce 2 gramos de células por litro, entonces concentración celular. Pero bueno, entonces pues vamos a seguir con otras definiciones. Creo que la ventaja es aquí de que, profe, no copié, porque va a estar en el video, no se apuren. Se agradece porque a uno se le olvida cómo escribir con las vacaciones. Ah, a mí lo que me pasó es que ya no puedo estar parado. Bueno, como estoy yendo le estamos yendo a los profesores a grabar a la escuela las prácticas de laboratorio. Estamos hasta 4, 6. ¡Cálmense! Ya, déjelo. ¡Ya sáiganse, órale! ¡Sáiganse! Metiéndose en la huella. Ya. Ay, Ay. sacó a los mendigos. Querido diario, mi estúpido humano no me... Ay, angelitos estos. Bueno, como estamos yendo a trabajar al laboratorio, sobre todo para los de química, como ahí no hay ni dónde sentarse, sí terminas con los pies hinchados. Y antes, ¿no? Antes me aventaba hasta 3 prácticas casi corridas sin descanso. Y yo ahorita sí. Muy bueno. Sí, uno envejece y engorda de estar en casa todo el tiempo. No, y eso que estoy yendo a correr, sí me estoy yendo a correr por lo menos cada tercer día, pero parado no estoy, entonces, bueno. Ahora seguimos. ¿Qué es una fermentación? ¿Qué es una fermentación? Viene el término del francés fermer. Los que hablen francés, ¿qué significa francés? Francés, ¿qué significa fermer en francés? Cerrado. Cerrado, encerrado. Originalmente se usaba para describir un proceso que sucedía en anaerobiosis, un crecimiento anaerobio. Pero ya después ya se desechó y simplemente entonces fermentación es un equivalente a crecimiento. Es un equivalente a crecimiento. Si algo está creciendo, se dice que está fermentando. Aunque ya empiezan luego de repente a dar otras definiciones dependiendo la célula, el sustrato, así vamos a ir viendo los casos particulares conforme vayan surgiendo, pero así a grandes rasgos, fermentación y crecimiento es prácticamente lo mismo. Pero cuando hablamos de crecimiento, se refiere más a matemáticamente qué está pasando. Fermentación es el proceso de, sí está creciendo, pero ya cuando estoy diciendo está creciendo a tal ritmo, ya doy números. Pero bueno. Y bueno, entonces, ¿qué cosas se pueden fermentar? ¿Qué cosas se pueden consumir? Eso es otra definición. Mineralización. ¿Qué es la mineralización? ¿Todos son biotes o tengo ambientales o de otras carreras? ¿No hay nadie de otra carrera? No se avergüence. Aquí hay puro biote, profe. Ay, caray. Entonces voy a hacer chistes de otras carreras para subirles la moral. Así, a ver, hijo, tú que eres ingeniero ambiental, ponte la música, que la fiesta está bien aguada. Ponte el ambiente. Ya seguimos. Mineralización. Entonces, es llevar
es llevar el sustrato, hasta dióxido de carbono y agua. Bueno, H2O. H2O. Ese es- Mineralización de mineral. No, no tiene que ver realmente con eso, pero por ejemplo, haz de cuenta que tienes la más famosa, tienes glucosa. Entonces, glucosa más oxígeno te va a dar CO2 más agua. Entonces, cuando más adelante lo veamos, les diga, porque sí lo voy a hacer, cuando les diga, hagan la reacción de mineralización, entonces ya te pones a balancear. Dices, bueno, la reacción de mineralización va así. La glucosa es la fórmula del diablo. C6, H6 o 12. No, al revés, 12, 6. Y el balance es el del diablo. 1, 6, 6, 6. Ahí está. Bien, ¿cómo se llaman las mochilas esas que tienen el 66? ¿Monster? ¿La marca? ¿O cómo se llama? Bueno, creo que sí es la marca Monster. La que tiene el 666. Este sí es diabólico, no la marca. Aquí sí sale el 666. Bueno, entonces, así literalmente está completa la reacción de mineralización. Ya está completa la reacción de mineralización. Entonces, cuando yo les diga más adelante, en el argot que vamos a manejar, hagan la reacción de mineralización, me refiero a que hagan esta. Les voy a dar el sustrato, le van a poner oxígeno y ustedes ven cómo se lleva hasta CO2 y agua. Esa es la reacción de mineralización. Las reacciones de mineralización tienen la característica de que normalmente son procesos casi completamente químicos. Entonces, esto se puede resolver por muchos métodos, entre ellos programas de computación, porque hay programas ya literalmente que metes la reacción y ya te la da solita. Entonces, aquí casi no intervienen ciclos ni nada. Bueno, sí intervienen, pero no los necesitas. Entonces, no necesitas saberte el ciclo de Krebs así completamente para balancearla sin problemas. No necesitas saberte glicólisis para balancearla. Esa es una ventaja que tiene la mineralización. Y bueno, entonces, en el proceso de fermentación, cuando no se lleva a cabo, una cosa es mineralizar y otra es cuando no se mineraliza, cuando no se mineraliza, entonces hay una degradación parcial. Esa degradación parcial o fermentación, si es de azúcares, si tú estás quemando utilizando azúcares como sustrato, esto se dice que fermenta. Si una bacteria sobre todo está utilizando grasas, lípidos o grasas o aceites, lípidos, grasas, se dice que entonces enrancia. Se lleva a cabo el enranciamiento. Y si utiliza proteínas, se lleva a cabo un proceso de ¿Pudre? putrefacción. Pudrición. Que la pudrición es más general. Cuando hablas de la pudrición, casi siempre estás hablando ya de estos tres. Pudrición. Entonces, cuando hablen con algún ambiental, ya más o menos le pueden entender, porque así como nosotros también tenemos nuestros tecnicismos, también ellos. Y pues la materia se presta para hablar mucho del área ambiental, también mucho del área alimentos, muy poquito del área farmacéutica y menos del área biomédica, pero del área ambiental se presta mucho la materia. Y sí vamos a ver varios conceptos del área ambiental. Entonces, bueno, esas así como que definiciones. Vamos a seguir borrando. Ok, entonces,
¿Qué otro concepto? Me quedan como 12 minutos. ¿Qué otro concepto vamos a manejar? Pues ya crecimiento. ¿Qué es el crecimiento? Yo creo que nada más y ya, para que tenga un break de esta materia a la otra, porque si no, para la otra voy a estar desvelándome. Voy a estar, "Ay, ya pasó". Podríamos verlo tanto como el aumento del tamaño de la célula o la reproducción de esta en dos o más, ¿no? Se define como el incremento de biomasa. Pero así como dijo el compañero, pueden ser dos fenómenos distintos. ¿Por qué puede incrementar la biomasa? Pues porque se incrementa el número de células o porque incrementa la cantidad neta de masa de cada célula. ¿Y en la industria qué pasa, profe? Los dos. Depende mucho de la célula, pero normalmente pasan los dos. Por ejemplo, si estás hablando de Escherichia coli, las Escherichia coli sí pueden tener distintos tamaños, depende de que también las tengas nutridas y el estrés y bla, bla, bla. Pero normalmente tienen un tamaño casi homogéneo las Escherichias. Entonces, estás hablando casi de crecimiento de Escherichia coli como incremento en el número de células casi exclusivamente. Pero, por ejemplo, en levadura de panadería, la levadura para panadería, algo que debe de tener es que cuando tú la activas, ya sea fresca o liofilizada, debe tener la capacidad de producir dióxido de carbono independientemente de cualquier otra cosa. Porque el azúcar que tú le pones, ¿se han activado alguna vez levadura para hacer algún pan o algo así? Sí. Sí. Ah, bueno. Cuando activas la levadura le pones sacarosa y eso, no para que crezca, porque no va a crecer. ¿Tú crees que con ese azúcar va a crecer? No, hombre. Pero sí empieza a producir mucha espuma, muchas burbujas de dióxido de carbono, y no son de esa sacarosa, sino de que en el proceso de la elaboración de la levadura, más bien de la obtención de la levadura, pues no se elabora la levadura, no se elabora, se obtiene. Para obtener la levadura, lo que hacen es que le dan azúcares en exceso para que engorde, acumula lípidos, y cuando está estresada, pero ya está activada, lo primero que empieza a hacer es consumir esos lípidos que almacenó durante el proceso de crecimiento. Entonces, durante tu proceso de crecimiento, lo que va a hacer, ya me anunció que ya va a cerrar la sesión, durante tu proceso de crecimiento, lo que va a suceder es que está incrementándose la biomasa de cada célula, no tanto el número de células. Y aquí lo que te interesa no es obtener muchas células, sino obtener células gordas. Si obtienes muchas gordas, pues está mejor, pero deben de estar gordas, no que sean muchas. Eso es lo que a ti te interesa. Entonces, para eso puedes hacer varias cosas. Así como los humanos, si aquí no te dan proteínas, si te dan puro carbohidrato y grasa, vas a engordar. Entonces, también a las células, para obtenerlas así gordas, se les limita la fuente de nitrógeno, que sería el equivalente a la proteína en humanos, para que engorden las levaduras. Y pues así, o sea, bueno, vamos a ver los detalles en cada uno de los procesos. Entonces, el crecimiento se define como el incremento en la biomasa era X, más bien la pura biomasa es X. Entonces, el crecimiento se define como dx mayúscula en dt. Este es el crecimiento y se representa con la letra R. Y como vamos a ver otros tipos de incrementos, este es Rx mayúscula. Esta es X una mayúscula, pero está en subíndice. Vamos a ponerle en subíndice. Ahí está. Las dos son mayúsculas, nomás que esta está en subíndice y es el incremento de células, de biomasa con respecto al tiempo, y puede ser que se incrementan las células o se incrementa la masa de cada célula. Y yo creo que aquí le paramos. Ahorita me conecto para la otra clase. Bueno,
sería todo por el momento. Sale, chicos. ¿Dudas, chismes, comentarios? Antes de que siga la sesión. No, profe, gracias. No, No, profe. profe, No, profe, gracias. todo bien, todo bien. gracias. Sale. Gracias. Muy amable. Gracias, profe. Sale. Adiós. Esto está bonito. Y estaba peleando con la otra. Aquí anda la otra. Ya déjenlos entrar, pobrecitos. Ni siquiera se salieron, nada más se hicieron mensos. Esta es la otra, estaba peleando con su hermana. Ay, Oh, Pero el problema es que tierna. estaban peleando Ay, atrás de la bonita. computadora, me la iban a tirar. Por eso les apriete el trapo. No quieren El destruir, no son gatos. profesor se le atravesó uno de sus gatos y tiró la cámara. Sí, no, sí pasa. Bueno, sale, chicos, nos vemos el miércoles. miércoles. Sale. Yo lo veo en la siguiente clase, Ay, profe. profe. En la siguiente Y a clase. nosotros Profe. ahorita en 10 minutos.